Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda cumbre virtual de Sabe Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. Estamos muy felices de conversar con Lenka Kejevich, ¿se pronuncia así tu apellido? Perfecto. Maravilloso. De Criando Positivo, vamos a hablar sobre oxígeno para la crianza, la importancia del autocuidado de las madres. Muy bienvenida, Lenka. Muchas gracias. Les queremos contar que Lenka es psicóloga, se ha especializado en el acompañamiento a la maternidad y crianza respetuosa, disciplina positiva y mindfulness infantil. Es creadora de Criando Positivo, espacio que desde 2015 acompaña a madres, padres y cuidadores que buscan potenciar sus recursos personales. Lenka, lo que me da mayor curiosidad, por favor, dime, ¿a qué te refieres cuando hablas de oxígeno para la crianza? El término oxígeno surgió en cuarentena, porque nos dimos cuenta que queríamos, porque esto es un taller, y de ahí me empecé a dar cuenta durante la cuarentena y después, obviamente, en la vida misma, que lo que uno necesita para poder estar presente de la mejor forma posible en la crianza y no ahogarse literalmente es oxígeno. Y la verdad es que considero que el autocuidado materno, que es algo súper invisible, súper olvidado, es el oxígeno que uno necesita para criar. Entonces, básicamente es todo lo que te puede ayudar a no ahogarte y apela un poco a esta metáfora de lo que pasa cuando uno se sube a un avión, que dicen que los adultos tienen que ponerse primero la máscara de oxígeno antes de poder ayudar a otros, y es como la metáfora perfecta, porque los padres, madres, cuidadores debiésemos ponernos primero la máscara de oxígeno para una vez que nosotros tenemos oxígeno y no corremos riesgo de marearnos, desmayarnos o sentirnos mal, podemos estar disponibles para otras personas. Entonces, a eso un poco alude, y en el fondo es todo lo que te permite estar presente en tu crianza y en tu maternidad también. ¿Y qué es lo que nos permite estar presentes? Es decir, ¿cómo podríamos cultivar ese autocuidado en la maternidad? Y también me surge una pregunta que es ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no es algo que ha surgido, cierto, como una Uf, necesidad? se cruzan muchas cosas. ¿Por qué creo que no ha surgido como una necesidad? Porque yo creo que existe un concepto de la madre abnegada que nos ha jugado súper en contra. Y Mm. como que esta abnegación y de que cuando uno se convierte en madre, uno empieza a vivir para otros. Es como ese el concepto que hay detrás, la creencia, la expectativa. Y eso nos juega muy en contra, porque con esa mirada de que una vez que yo me convierto en madre, empiezo a vivir en función de otros, evidentemente no hay espacio para mí. Entonces ahí hay un montón de cosas que se cuelan. ¿Y cómo cultivarlo? Dentro de las cosas que yo me he dado cuenta a medida que me he ido metiendo en el tema de autocuidado, es que cuando muchas veces a uno le dicen autocuidado y uno piensa inmediatamente en afuera. Es algo que tengo que ir a hacer y que tengo que ir a hacer sin los niños y que tengo que ir a hacer fuera de mi casa, que es como si el autocuidado no fuera como salirse de la propia vida. Y claro, en este contexto hace que sea muy difícil el poder ir a buscar el oxígeno afuera. Entonces, yo me he preguntado mucho de qué forma uno puede empezar a buscar el oxígeno adentro. Entonces, creo que lo primero para empezar a cultivar el tema del autocuidado es darnos cuenta de la relevancia que tiene. O sea, una vez que uno se da cuenta y asume que yo necesito cuidarme no solamente para poder cuidar a otros, yo merezco cuidar de mí misma porque existo. No, y en el fondo creo que es algo súper importante y que de repente como el gancho para las mamás es decirle, piensa en tu hijo. ¿Tú quieres que tu hijo piense, que aprenda que él tiene que cuidarse por solo hecho de existir? ¿O tú quieres que aprenda que tiene que cuidarse para entregarle a otros? Y todos te vamos a contestar, yo quiero que aprenda a cuidarse porque él lo merece. Hay que partir por casa. Entonces, lo primero en el fondo sería convencernos de que lo merecemos y de que lo necesitamos. Y luego desde ahí empezar a darnos cuenta de qué forma esta como imagen de la madre que cuida a otros, en la medida que cuida sin cuidarse, se empieza a drenar. Entonces el tanque de oxígeno empieza a bajar, 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 bajar. ¿Y qué pasa cuando el tanque de oxígeno está vacío?
empezamos a funcionar desde la reactividad, nos enojamos mucho más, nos frustramos mucho, los niños siendo niños nos sacan mucho más de nuestras casillas, que si es que nuestro tanquecito de oxígeno está más lleno. Entonces, y además es lo que nos permite estar disponibles física, mental y emocionalmente para nuestros niños. Por lo tanto, nos va a ayudar a contener sus emociones de mejor manera, a estar, cuando estamos con ellos, realmente estar, porque no vamos a sentir que estamos o frustrados o que nuestra cabeza está en el autocuidado que nunca alcanzamos. Y algo que yo creo que es muy importante es lo que nos permite también poder corregularlos, porque en la medida de que yo estoy nutrida con mi tanque de oxígeno lleno, no entro en el caos de mi hijo cuando mi hijo se desregula emocionalmente y puedo entrar a hacer la calma en su caos y lo puedo ayudar a regularse. Entonces, eso creo que es como cómo se cultiva. Primer paso, darnos cuenta. Segundo paso, ya podemos ir de a poco metiéndonos en qué es, en el fondo, como en qué se materializa. Claro, me surge mucho conversar contigo también y profundizar en lo que estás planteando tan clave, que también está un poco como rodeado de muchos mitos o creencias en torno a la maternidad, que de alguna manera quizás pueden dificultar ese oxígeno, ¿verdad?, que requerimos darnos. ¿Qué mitos podrías tú compartirnos y que consideras que son dañinos o que tenemos también que derribar como sociedad? Yo creo que un gran mito es que el autocuidado materno es egoísmo, que es como en el minuto, es como si yo tuviera que elegir entre cuidarme a mí y cuidar a otros, como si no hubiera un punto de encuentro o un punto en el que este cuidado de mí misma beneficia a todos a los que viven conmigo. Entonces, creo que ese es el primer gran mito, el temor de que dedicarme tiempo a mí y que a veces ni siquiera es tanto tiempo, es como dedicarme espacio mental y espacio emocional a mí misma, de que eso fuera egoísta. Lo otro es que es poco importante, como que es mucho más importante estar cuidando a otros, pero no está la mirada de que si yo no me cuido a mí, o sea, si yo, podemos ponerlo en positivo, si yo me cuido a mí, puedo cuidar mucho mejor de otros. Entonces eso también creo que es una creencia o un mito alrededor del autocuidado. Y lo otro es que es menos importante que el cuidado de otros. O sea, en el fondo como que, y que pasa mucho. Una mamá que, por ejemplo, toma un proceso de acompañamiento, en el minuto en que surge que tiene que dedicarle más tiempo a algo de los hijos, por ejemplo, una terapia extra, ¿qué es lo que deja? Su propia terapia. Entonces, también como es más importante. Lo otro que yo creo que nos gusta muchísimo es que no hay tiempo. En verdad nunca hay tiempo. Y esta es de las cosas a las que uno debería buscarle el tiempo, porque es muy importante. Entonces, en la medida que uno no le dé la importancia, nunca va a haber tiempo. Lo otro que es afuera, eso creo que también es un mito, que el autocuidado hay que buscarlo afuera, que hay que ir a algún lugar, que hay que cambiar algo en nuestra cotidianidad. Y eso, claro, hace que sea difícil llevarlo a la práctica, porque de repente, efectivamente, no hay tiempo para salir afuera. Entonces, eso creo que podrían ser algunos de los tantos como mitos y creencias que hay alrededor del autocuidado. ¿Y tú crees que estos mitos, estas creencias también han ido como fortaleciendo estas como culpas en la maternidad, que hay tantas? ¿Qué Todo podemos el rato. hacer al respecto? Hoy yo creo que las culpas hay que mirarlas, hay que cuestionarlas, porque en el fondo yo siento que las culpas en la maternidad vienen básicamente porque estamos tratando de acercarnos a un ideal que es inalcanzable, por eso se llama ideal, entonces es irreal. Y hay tanta imagen de cómo debiese ser la madre, hoy día se está cuestionando, se le está dando una mirada un poco más crítica, pero igual está, se transmite en la publicidad, cuando uno se mete en las redes sociales, y yo siempre justifico como que esto no es culpa de las redes sociales, en el fondo si tú tenés que desarrollar, o sea, tenés que, se me cayó el carnet, tenés que imprimir fotos de tus vacaciones, no vayas a imprimir la foto en la que salís turnia, vas a imprimir la foto en las fotos más lindas, es lo mismo que el mismo rol que cumple las redes sociales, y con esa mirada uno lo tiene que ver, como cuestionarlo desde el punto de que esto es lo más bonito que uno podría compartir, y claro, hay mucha gente que no decide compartir la realidad de la maternidad, y eso hace que el ideal se siga perpetuando.
Y hay tantas expectativas que son súper altas, porque claro, se espera que todas tengamos todas las características positivas que se supone que uno asocia con la maternidad. Y no, nos cuesta conciliar con que de repente uno tiene una o dos y está súper bien, las otras podrá desarrollarlo y por otro lado podrá darse cuenta que el tenerlas todas es un ideal de mamá que es irreal, inalcanzable y que se nos puede ir la vida tratando de alcanzarlo. Entonces, creo que eso es importante. Creo que lo otro, que como la maternidad se está ejerciendo súper en soledad, eso hace que uno no pueda compartir las cosas que a uno le pasan y por lo tanto uno siente que es la única que tiene este problema y que por lo tanto hay algo que no está haciendo bien. Entonces, creo que eso también juega muy en contra. Lo otro que pasa, siento yo, es que muchas veces, no siempre, creo que hay gente que lo hace y hay mucho que agradecerle, es que no se comparten los aspectos poco luminosos de la maternidad. Entonces, cuando uno es mamá y uno por primera vez está viviendo algo muy difícil, como nunca nadie le ha contado de esto, por un lado cuesta compartirlo y por otro lado uno siente que hay algo mal conmigo. Si solo esto me pasa a mí, hay algo mal conmigo. Entonces, y bueno, eso creo que también pasa porque falta tribu. Y por último, creo que también, de nuevo, el tema de las expectativas, como que hay una serie de cosas que hacen las buenas madres. Y es como si fuera un checklist. Y esto no es real. Entonces, este checklist o estas expectativas irreales o súper elevadas nos juegan súper en contra y hacen que estemos permanentemente chocando con la culpa. Y la culpa te deja ahí, no te permite salir. Entonces, sí, hay que cuestionarlas mucho. Y eso la tribu creo que es súper importante. Bueno, desde eso mismo están surgiendo hoy día las maternidades reales, que básicamente, ¿cierto? Entiendo que tienen que ver con deconstruir estos mitos, estos estereotipos a los que hemos estado expuestas las mujeres y la sociedad entera, y empezar justamente a hablar de todo eso que está como debajo de la alfombra, y empezar a Exactamente. visibilizarlo y encontrarse en tribu para también aprender sobre eso y ver cómo gestionarlo, porque también hay temas que son, ¿cierto?, de sociedad, que bueno, ya lo hablaremos, pero que es muy importante. Sí, total. Lenka, entremos entonces a prácticas. ¿Cómo podemos cultivar el autocuidado en la maternidad? O sea, ¿qué aspectos debiéramos cuidar de nosotras? Mira, yo creo que la mirada que yo le trato de dar al autocuidado, que es un poco más amplia que el salir afuera, y con esto no quiero decir que el salir afuera esté mal, o sea, no quiere decir que el fin de semana con amiga, que si alguien tiene la posibilidad de viajar, o si a alguien le gusta ir a la peluquería o hacerse las uñas, no quiere decir que esto no nutra a ciertas personas y que a las personas que los nutro encuentro fantástico que lo hagan. Pero de repente, como hay cierta asociación a que eso es el autocuidado, las mujeres a las que, por ejemplo, no lo pueden hacer o a las que esto en realidad no les aporta tanto, como que quedan un poco, bueno, ¿y entonces qué hago? Entonces, un poco la invitación es como volver hacia adentro. Entonces, creo que, porque en el fondo el autocuidado es todo lo que tú puedas hacer que contribuya a tu bienestar. Entonces, escucharme, creo que es súper importante y que al mismo tiempo es muy simple y muy complejo, porque en el fondo yo vivo conmigo, pero no me escucho, no me habito. Entonces, el poder parar y realmente escuchar qué es lo que yo necesito y buscar la forma de entregármelo. Y que eso no siempre tiene que ver con la peluquería o con las amigas, a veces tiene que ver con que yo diga, hoy día estoy molesta y necesito ver qué me pasa, qué es lo que me molestó y ver cómo gestiono esa emoción. Entonces también el habitar nuestro propio mundo emocional. Eso creo que es súper clave eh, porque las emociones van un poco también dictando un poco el pulso de nuestro día a día y si nosotras estamos interferidas emocionalmente, por cualquier cosa, todo es válido, es muy difícil que podamos, lo que hablábamos antes, como corregular a nuestros hijos. Entonces, eso creo que es una Discúlpame, cosa Lenka, muy... que justamente en ese punto que estás diciendo, me imagino que también se añade a veces como el desafío de también aprender a gestionar las emociones, porque es que es un desafío hoy día que tenemos como humanidad. Entonces ahí Exactamente. cómo hacer eso también, ¿no? ¿A Es dónde que, vamos? ¿A dónde se acude? ¿Se habla con alguien? ¿Vas a algún especialista? ¿Lees un libro? ¿Cómo hacerlo? uy, yo creo que hay tantas formas de hacerlo como lo que cualquiera de las que tú dijiste. Yo creo que hay Ujú. gente que le puede servir leerlo en un libro y hay otra que va a necesitar ir a conversar con alguien. Pero yo creo que de las cosas que uno podría tratar de hacer o intencionar es permitir el sentir.
O sea, en el fondo, y esto generalmente pasa con las emociones que son menos placenteras, que generalmente se conocen como negativas, pero bueno, no hay emociones ni buenas ni malas, todas las emociones son bienvenidas, todas son válidas, no se eligen, por lo tanto, el permitir el sentir es como abrirle la puerta a algo que me está pasando, que yo no elegí y que tampoco voy a poder hacer que se vaya, porque llegó sin que yo la buscara. Entonces, primero que nada, permitir el sentir y permitir lo que ha salido mucho en esta época, como está bien no estar bien, y que eso también es válido para las mamás y que eso cuesta. Entonces, permitir el sentir y luego tratar de indagar un poco de qué es lo que estoy sintiendo, cómo se llama. Estoy molesta, estoy triste, estoy asustada, estoy frustrada, ¿qué es? Voy a poner los ejemplos negativos porque es lo que más, negativos, perdón, menos placentero, porque es lo que más incomoda y a lo que uno más le hace oídos sordos. Y una vez que puedo identificar qué es lo que me está pasando, la emoción debiese bajar en intensidad. Otro paso que yo creo que es importante es ver de dónde viene. Y ahí también de nuevo hay que irse hacia adentro. ¿Qué fue lo que provocó esto? Ya, fue algo que hizo mi hijo, perfecto, pero ¿a qué responde? Y de repente uno puede darse cuenta que responde a los propios miedos, que responde a la propia historia, que responde a que yo hoy día estoy particularmente cansada porque anoche dormí mal, o etcétera. Pero ahí un fondo uno va entendiendo y una vez que uno logra entender a qué responde esto, uno puede permitirse esta emoción y también permitirse lo que sea necesario para bajarla. A veces eso va a ser ir a mojarme la cara, a veces va a ser ir a correr si es que es posible, a veces va a ser tomarse un vaso de agua, diferentes cosas que uno, diferentes recursos a los que uno puede recurrir. Pero creo que lo más clave es permitirnos sentir emociones aunque nos hagan sentir incómodas y no invalidarlas y no tratar de anularlas y no tratar, y esto aplica para uno, y después de que uno logre integrar eso, eso es lo que debiésemos enseñarle a los niños también. Yo te acepto enojado, te acepto triste, te acepto con miedo, te acepto alegre, te acepto, no acepto siempre tu comportamiento, pero sí te acepto a ti como persona que siente lo que está sintiendo, y desde ahí lo gestionamos juntos, mientras más chicos sea, más corregulación necesitan. Entonces, hay todo un tema ahí en el mundo emocional, pero creo que el mundo emocional también es parte del autocuidado. Ese es el punto, el bottom line. Y creo que otra cosa que es súper relevante en términos del autocuidado es el autoconocimiento. ¿En qué sentido? En que si yo googleo autocuidado, te van a aparecer un listado de cosas que podrían hacer las personas para cuidarse. Pero yo tengo que elegir la que sea funcional a mí. Porque si yo te digo, ya Diana, entonces para autocuidarte elige una manualidad, sal a correr, duerme bien, aliméntate y toma mucha agua. Pero resulta que a ti te carga correr. Y que lo que yo te dije que es una forma de autocuidado se transforma en todo lo contrario del autocuidado. Entonces ahí No está, bienestar. claro, ahí está el autoconocimiento. ¿Qué es lo que a mí me aporta? Y lo que a mí me aporta no tiene por qué ser lo mismo de lo que le aporta a la persona al lado. O quizás sí, pero tomar la decisión conscientemente de qué es lo que a mí me aporta. Bueno, y ahí hay muchas cosas. El hecho de poder expresar las necesidades es súper clave también, pero para expresarla primero hay que estar consciente de cuáles son. Entonces creo que eso también es clave. En términos de maternidad, creo que otra cosa que también es importante es elegir las batallas, pensando en batalla no como batalla, sino usando el dicho, pero que uno no puede hacerlas todas. Entonces hay que aprender a elegir en dónde uno va a poner la energía en el día a día, porque además si no, si uno trata de hacerlo todo, se frustra mucho, mucho. Y Yo además, creo, perdona, Lenka, además en eso dale, que estoy dale. planteando, también me surge como las tensiones, ¿cierto? Que existen no solamente para una mujer de la maternidad, también hablamos de que hoy día un poco está como en jaque en el mundo entero, ¿no? El trabajo, la casa, el propio percepción sobre uno misma. Entonces, la cantidad de tensiones son muchísimas, que están permanentemente ahí tomando o disputando tiempo, espacio, atención, etcétera. No es fácil Absolutamente. hoy día. Es que ese es un tema en donde uno tiene que elegir la batalla súper cruzada por el autoconocimiento y por la autoescucha. Si a mí me gustaba que mi casa estuviera soplada y en este contexto yo puedo elegir que mi casa no esté soplada, pero puede haber otra persona que no, que su aparato mental no resista que su casa no esté soplada. Y está bien.
Entonces ahí también hay que ir como, pero claro, si decido tener la casa soplada, en alguna otra parte quizás voy a tener que soltar, porque es muy difícil hacer todo bien, particularmente en este contexto, donde está ocurriendo todo en el mismo espacio y donde además hay que aplicar mucho autocuidado y cuidado de otros también. Entonces, es muy clave escucharnos y ver cómo hasta dónde queremos llegar y dónde podemos y queremos soltar también. Y delegar y pedir ayuda, expresar necesidades, todas esas cosas también son estrategias de autocuidado, pero no las conceptualizamos como tal. Claro. Y en ese sentido, bueno, en tu trabajo, en lo que tú constantemente estás mirando, ¿has observado experiencias, por ejemplo, que se repitan en los círculos, en los encuentros, en las conversaciones entre mujeres, que encuentres que son importantes de visibilizar para que ya podamos como hablar con toda transparencia y naturalidad respecto de tantos temas claves para nosotras? Sí. Se repite mucho un nivel de cansancio así feroz, colapso en términos, en todos los términos, como colapso emocional, colapso físico, colapso mental, colapso, como estado de no puedo más. Entonces, ¿qué se repite? Madres llevadas al límite, como que llevan todo al límite y cuando ya muchas veces el cuerpo el que les avisa, como ya, no más, y les colapsa el cuerpo. Entonces ahí como que tienen que parar y decir como, uff. Después también pasa mamás que, por ejemplo, tienen dificultad para conectarse con sus hijos, que les cuesta enganchar. Claro, porque en el fondo, cuando uno no se autocuida, tampoco hay espacio mental y disponibilidad emocional para conectar con otros, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes, que siempre hay otro más importante, que darse estos espacios a veces les genera culpa. Bueno, el nivel de exigencia que es brutal, brutal. Y en este mismo sentido, como un poco reconocimiento a lo que estamos haciendo todos los días. Como que nunca fuese suficiente. Y en el fondo, bueno, y también pasa muchas veces como la necesidad de poder conversar en un espacio que sea solo para ellas y que sea también libre de juicio. En el fondo porque de repente uno conversa estas cosas con las amigas y siempre, o hay una opinión, o hay otra experiencia al lado, y de repente uno solo necesita hablar. Y a veces ni siquiera tenemos eso. Entonces, y bueno, lo que hablábamos antes también, como comprarse el cuento de que hay que hacerlo todo, y no solo hay que hacerlo todo, sino que hay que hacerlo bien, con todo el desgaste y frustración que esto acarrea. Y en el fondo, no es que sea gente que tú dices, ¡oh, qué responsable! ¿Cómo no se dio cuenta? Es que está tan invisibilizada la necesidad de autocuidado de las mamás, o sea, yo agradezco que por A veces motivo hayan llegado a poder pedir ayuda y a poder transparentar estas cosas. Hay algunas que llegan antes del colapso y es como, te felicito, qué bueno que fuiste capaz de detectar esto antes de colapsar. Entonces, eso es un poco lo que se repite. Como no, y yo veo que está como todo de una u otra forma cruzada por el autocuidado, por el oxígeno. De todas las cosas que estabas mencionando, que claro, el escucharte es extenuante, porque la verdad es que son un montón de dimensiones que Sí. cada una podríamos hablar de ellas, ¿cierto? Pero también me surge la pregunta respecto de que son también ámbitos que no solo lo pueden resolver las mujeres solas, o sea que también en el fondo, y ahí la pregunta tiene que ver con cuál es tu mirada respecto de social, por ejemplo, como sociedad, como sistema, ¿cierto? Socioeconómico, político, cultural, que tenemos que construir hacia dónde avanzar, porque la verdad es que todo lo que has enumerado y enunciado, que es súper importante, una mujer o una madre, por más hermosas, bacanes, potentes, ¿cierto? Hay un montón de cosas que quizás debieran tener otra regulación, otra forma de plantearse tal vez. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de eso? Yo a veces siento como que hay muchos ámbitos que son intrínsecos a la maternidad y que no se abren, no se muestran, no se hablan. O sea, cosas tan básicas como que yo siento como que a cualquier mujer que da a luz debiese venir de la mano un acompañamiento en el puerperio. ¿Y cuántas mujeres tienen hijos y ni siquiera saben qué es lo que es el puerperio y nunca han escuchado la palabra? Entonces, desde ahí en adelante siento que hay mucha deuda.
y de repente yo pienso, no sé, cuando hago los talleres o cuando hago los acompañamientos, de repente pienso como, no debiesen tener que pagar por tener esto. Entonces, hay muchas cosas que se deben hacer porque efectivamente la tarea es titánica y efectivamente, y es algo que me pasa mucho también en las sesiones de acompañamiento, de convencer a madres de la relevancia que tiene lo que están haciendo. De repente hay madres que se quedan en la casa y que encuentran que no están haciendo nada y está esa culpa. Es que yo no estoy haciendo nada, ya, pero tú estás en tu casa porque elegiste estar en tu casa, porque te gusta estar en tu casa. Entonces, ¿por qué? Ya, ¿y qué pasa cuando tú haces eso? Es que impacto positivamente a mi hijo. ¿Y qué pasa con tu hijo cuando tu hijo sea un adulto? ¿Y qué va a pasar cuando tu hijo adulto elija una pareja, tenga hijos, trabaje con personas? Todo esto que tú estás haciendo se empieza a irradiar y al final uno mira como la red, la telaraña de impacto que uno puede tener y es como, ¡oh! Esto es muy importante. Eso debiese ser conocido y debiese ser visto. Mm. Bueno, ¿para qué hablar de la carga de trabajo que nos llevamos las mujeres en la casa? Eso ya, el que uno tenga que pedir eh, y que en el fondo cuando uno delega o cuando las mujeres delegamos, sigamos llevando nosotros la batuta, es algo que hay que cambiar a nivel de sociedad, que yo creo que se está abriendo, que yo creo que se está viendo, pero que hay muchísimo trabajo por hacer ahí. Mucho. Claro Porque que la sí. carga mental de las mamás es demasiado. Es extenuante a un punto muy poco sano. Claro. Es como si institucionalmente hubiera que introducir la maternidad, o sea, como etapa, proceso, ¿verdad? Que esté Y dentro de... con todos los puntales que pudiese necesitar para sostenerla. Claro que sí. Y en ese sentido, Lenka, ¿cómo puede una madre vivir de forma consciente, ¿cierto? De forma armoniosa, oxigenada su maternidad? ¿Y cuáles son los beneficios que trae? El, el ser consciente de la importancia del autocuidado creo que es un súper primer paso. El hacer un trabajo de autoconocimiento también y de un poco conocer la propia historia y desde ahí quizás nos va a pasar mucho cuando somos madres, que de repente se nos aparecen unos miedos y cuando uno se detiene a mirarlos, digo, esto no tiene nada que ver con mi hijo, esto es mío de mi infancia. Entonces, yo sé que no todo el mundo puede darse el lujo de tener un trabajo terapéutico, pero de repente usar las tribus para eso y poder conversarlo con otras mujeres. Y en ese sentido creo que también es importante como elegir la tribu, porque de repente no es el mismo grupo de amigas con el que nos reímos, que también es una gran estrategia de autocuidado, súper grande. Y en ese sentido yo creo que las tribus virtuales tienen un valor que podría sorprendernos, porque de repente el hecho de tener un grupo de mujeres a las que uno siente que le escuchan y que le aconsejan si es que uno pide consejo, o que te aconsejan desde una comprensión o desde una vivencia semejante a la tuya, aporta distinto. Entonces creo que eso es importante. Creo que la otra parte de la autoescucha es también escuchar al cuerpo, que en el fondo el cuerpo te va avisando antes de colapsar. Lo que pasa es que uno es muy buena para hacerse la sorda. Entonces también estar ahí atentos al cuerpo. Pero creo que tiene que ver un poco con eso, como el hecho de vivir una maternidad consciente es el hecho de estar presente en mi maternidad, permitirme espacios en que conecto con mis hijos, por ejemplo, sin el teléfono en la mano, en donde, que no tienen por qué ser horas de horas, pueden ser minutos, pero donde yo estoy 100% ahí, con todos mis sentidos, totalmente presente. Y también el tema de la maternidad consciente para mí tiene que ver con que yo tomo decisiones de forma informada. Entonces voy tomando decisiones que quizás podrían no ser las ideales de acuerdo a algún libro, pero las tomé de forma consciente. Y otra cosa que yo creo que para mí es clave en términos de la maternidad consciente es empezar a relevar el rol del instinto. El conectarnos con nuestro instinto, el escucharlo, el valorarlo, y que si lo vamos a cuestionar, no lo cuestionemos de plano, sino que veamos qué es lo que nos podría estar como haciéndonos cuestionarlo
pero yo creo que la guata, como decimos nosotros, sabe mucho. O sea, de hecho es como nuestro tercer cerebro, entonces, o sea, segundo corazón, perdón. Entonces creo que es súper importante empezar a escucharnos. Tenemos muchas más respuestas de las que creemos, pero tenemos que parar y escucharlas. Y desde ahí decidir. Eso es lo que yo por lo menos creo que pueden haber millones de definiciones de maternidad consciente, pero eso es lo que para mí, a mí me hace sentido en términos de una maternidad consciente. Ujú. Lenka, ¿hay alguna recomendación que quisieras darle a las mamás para que se sientan acompañadas, inspiradas, empoderadas, especialmente en este tiempo, ¿cierto? Que para las que han sido mamás también ha sido bastante difícil esta Uy, maternidad en diles. soledad, ¿cierto? Eh, Creo que es importante que sepan que no necesitamos saber todo y que el hecho de ser mujer no viene como con un manual de maternidad que uno tenga como de forma automática. No es así. Por lo tanto, está súper bien pedir ayuda, está súper bien informarse, eh, pero informarse, estoy pensando como en las redes sociales, con personas que a uno le resuenen, porque de repente uno ve ciertas o cuentas o ciertas publicaciones que a uno le generan un poquito de angustia, quizás no es por ahí el camino. Entonces, buscar bien, aplicar harto criterio, eh, escucharse, de todas maneras escucharse, cuidarse creo que es fundamental. Tratar de ir acallando un poquito la culpa de forma de empezar a disfrutar el camino a la maternidad, porque la culpa muchas veces no nos deja disfrutar una etapa maravillosa y que por mucho que sea enfermo de clichés, pero por algo los clichés son clichés, digo yo, pasa muy rápido. Si hoy día hay alguien que está complicada porque los niños despiertan en la noche, esto no va a seguir pasando, no va a pasar a los 18. Si alguien está complicada porque el hijo hace pataleta, tampoco va a hacer pataleta a los 18. O sea, pensar también que todas las etapas que vienen en la infancia, que hay algunas que son súper desafiantes, pero pasan. Eso no le quita valor, eso no quita como que nos hagamos los tontos, para nada. Pero poder darnos espacios para poder disfrutar cada etapa con nuestros hijos y con la maternidad. Eh, y en términos de autocuidado, yo creo que hay otra cosa que también es como poco valorada y es el valor del ocio. Pasa mucho también que las mamás que tienen más tiempo para estar con los hijos sienten que tienen que ser como un centro de entretenciones, como que un permanente circo. Te prometo que pasa mucho. Y de repente uno les dice, pero si tú te sientas a leer un libro, por ejemplo, mientras tu hijo juega al lado tuyo y no estás en una interacción entretenida, eso también es tiempo de calidad. Y por otro lado, también permitir que los niños se aburran, permitir nosotras decir, ¿sabes qué? En estos momentos estoy cansada, no quiero jugar. Está súper bien. Entonces también darle valor al ocio y también en lo que decíamos del cuerpo, el alimentarse bien, dormir lo más que se pueda, tomar agua, eh, ir al doctor cuando tenemos que ir al doctor. Así como que uno de repente le dice a la mamá, si a tu hijo le hubiera pasado esto mismo, ¿cuánto te hubieses demorado en ir al doctor? Nada. ¿Cuánto te demoraste tú? 1 año y medio. O sea, no, por favor. Y por otro lado, y que yo creo que también es una herramienta de autocuidado, la respiración. La respiración es un súper recurso, que en el fondo pasa colada porque es parte de nuestra estrategia de supervivencia, pero la respiración también nos puede ayudar a centrarnos, a calmarnos, a escucharnos, a cuidarnos, a conectar con lo que nos está pasando. Entonces creo que también ahí hay un súper recurso. Y como pensando en que el autocuidado es todo lo que maximice nuestro bienestar, actitudes como la gratitud, la compasión y la autocompasión, yo creo que también son súper claves. El poder conectar todos los días con algo que uno agradezca el día de hoy y el poder ser autocompasivo con nuestros errores también y con nuestros problemas y con nuestras trancas y con nuestros miedos, creo que también ayuda a tener una maternidad más consciente y más autocuidada. Claro que sí. Lenka, ¿quieres contarle a la audiencia en el fondo a qué te dedicas, cuáles son tus talleres, qué poder encontrar contigo? Hoy por hoy estoy con un taller que se llama Oxígeno para la Crianza, se está haciendo de forma mensual. Lo ideal para mí sería como tener un grupo medianamente estable que pudiera acompañarse.
y luego ir mutando y hacer la tribu virtual también. Y ese taller busca justamente dar un espacio a las mamás para que se oxigenen en su crianza cotidiana. O sea, surgió con la necesidad de la pandemia y hoy día yo me doy cuenta que esto evidentemente es mucho más que solo en pandemia. Y además hago asesorías y acompañamientos familiares o personales a mamás, a familias y a padres también, donde trato de ayudarlos a encontrar sus propios recursos personales para poder vivir de mejor forma su maternidad, paternidad o cuidados, y también la crianza de sus hijos. Entonces, a veces tiene que ver con entregar herramientas o ver diferentes formas de cómo solucionar ciertos conflictos, y a veces simplemente tiene que ver con acompañar a la maternidad. Y por otro lado, me ha tocado también en esta época hacer talleres de autocuidado, pero para docentes. Y también ha sido súper bonito, porque aplican los mismos principios. Entonces, tristemente nos damos cuenta que no solo las madres estamos poco cuidadas. Así que en eso estoy hoy día, estoy funcionando online, así que ha sido súper gratificante extender la llegada a gente que no está cerca de donde yo vivo, donde me desenvuelvo, y eso ha sido súper bonito también. Maravilloso. Bueno, si quieren conocer más sobre Lenka, pueden revisar su biografía en esta página, también conocer sus redes sociales, sitio web y otros recursos que ella también dispone. Y también puedes dejarle mensajes, comentarios o preguntas aquí mismo que seguramente Lenka estará feliz de contestarles. Absolutamente. Muchísimas gracias, Lenka, por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu recorrido, que sin duda va a ser un tremendo aporte para las madres, pero también para toda la sociedad que te va a ver. Ojalá, Diana, muchas gracias a ti. Bueno, y los dejamos invitados a seguir revisando las conferencias de esta cumbre para construir juntos el mejor comienzo para las niñas, niños y niñas.